Bueno, a ver, vamos rápido con esto. Me platicaron que una vez contaste que te persiguieron en el Museo de Antropología e Historia de México. De ser verdad, ¿podrías contar la anécdota? A ver, es que la anécdota es larga, chicos. Hay 211 personas. ¿Están dispuestos los 211 a ver una cosa medio larga sobre Mauricio contra los trotskistas? Bueno, la historia es la siguiente. Yo entro a estudiar antropología a la Escuela Nacional de Antropología e Historia cuando estaba en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología. Es decir, yo iba al museo a estudiar la carrera. Si tú entras de frente al museo, a la izquierda la escalera llevaba a la biblioteca, no sé cómo está ahora dispuesto el museo, y a la derecha las escaleras llevaban a la Escuela Nacional de Antropología. Y allí estaba yo estudiando, y allí dominaban los troscos. Es decir, la gente de la Cuarta Internacional, los trotskistas eran los que tenían tomada la escuela. El director de la escuela les decía que hacía todo, se quitaba problemas. Y luego ellos, por ejemplo, decían que nosotros teníamos que elegir a los profesores, y venían los profesores, nos daban una clase piloto y nosotros decidíamos si era tal o cual era mejor profesor de antropología o no, lo cual es de locos, ¿no? Estudiábamos más marxismo que antropología, por otro lado, cosa que a mí me parecía bastante pesadita. Y como yo siempre he sido militante de izquierda, pues me estuve cerca más o menos de los troscos, y en aquel momento estábamos apoyando una huelga que fue una de las más importantes huelgas de México en los años 70, que es la huelga de las industrias Lido. No sé si exista todavía Lido, pero Lido era lo que se conoce como una industria como una industria vertical, es decir, tenía quien compraba los materiales, tenía una fábrica de hilados, tenía la fábrica de tejidos, tenía las fábricas de ropa. Tenía lo que se llama una integración vertical, se hacía sus propias materias primas a lo largo de toda la cadena productiva hasta poner en el mercado las prendas de ropa y ropa blanca y todo lo que vendían. Y los trabajadores estaban en huelga. Y yo ahí empecé a tener problemas con los trotskistas, porque un día dijeron, vámonos todos a hacer la guardia de la huelga. Y les dije, no, yo no voy a hacer una guardia. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una lucha de los trabajadores, pues los trabajadores están luchando por ponerle un plato de comida enfrente a sus hijos, y por lo tanto van a defender la fábrica de un ataque de esquiroles o de la policía, mucho más que yo, porque nosotros somos unos tarados aquí, que eso lo hacemos por solidaridad. Si mañana se rompe la huelga, cada quien para su casa y nosotros nos buscamos otra huelga que apoyar, pero los trabajadores de la fábrica se quedan sin trabajo, sus hijos se quedan sin comida, se quedan además marcados como sindicalistas. Ellos se juegan mucho, nosotros nada, y nosotros no podemos jugar su papel. Nosotros estamos para apoyarlos, pero no para sustituirlos. Entonces me miraron muy mal porque alguien me recordó en ese momento que nosotros, como intelectuales, éramos la vanguardia del proletariado. Nosotros, llevamos 20 años. A los 20 años no te encuentras el culo con las dos manos en una habitación llena de espejos. Y éramos la vanguardia intelectual del proletariado. No me jodas. Yo dije que no. Entonces ya no estaba yo muy bien. El día que rompieron la huelga, y yo sé exactamente qué día fue. El día que rompieron la huelga fue el día que se inauguró la primera exposición de arqueología china en la sala de exposiciones temporales, que estaba entrando a la derecha en el Museo de Antropología, es decir, exactamente abajo de donde nosotros hacíamos nuestras asambleas. Vivíamos en la asamblea permanente. Y esa mañana la policía entró y rompió la huelga del Lido, y hubo heridos y hubo todo lo que pasa cuando el Estado decide atacar a los trabajadores en lugar de dialogar con ellos. Yo tenía un coche que me había dado mi padre adoptivo, un Austin Martin, un Austin Cambridge 1959, que no alcanzaba 60 kilómetros por hora ni en caída libre. Y entonces el brillante jefe de este asunto dijo, necesitamos coches para traer a los heridos aquí. Mauricio, tú tienes coche. Le dije, primero que nada, llamarle coche a lo que yo tengo, me parece que es estirar el concepto demasiado, pero esta es una escuela sin autonomía. Si tú traes a los trabajadores aquí, un segundo después está subiendo la policía por la escalera y rompiéndonos la cabeza a todos. Tienen todo el derecho de hacerlo, no tenemos autonomía. Muy cerca del Lido, que estaba en Naucalpan, está el Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, que es autónomo y además tiene enfermería. Entonces,
llevamos a los heridos a Naucalpan y así nos evitamos una bronca. Pero lo que estos querían era hacer una provocación porque Echeverría iba a ir esa tarde a inaugurar la exposición china. Estábamos en el acercamiento a China que había iniciado Nixon, Estados Unidos, y México, como siempre, pues siguió detrás. Fue cuando se trajeron los dos pandas a México y donde se empezaron a reproducir los pandas en cautividad, toda esa historia. Y entonces el jefe de los trotskistas, el Gato, dijo: estamos hartos de que el compañero Schwarz tenga estas actitudes antirrevolucionarias. Y yo le dije: a ver, espérate. Y estaba yo tratando de explicarme cuando vi que los dos encargados de la pedagogía de los trotskistas ya se habían levantado en el teatrito, en el salón de actos donde hacíamos la asamblea, y venían hacia mí para aplicarme un correctivo pedagógico, para hacerme mi autocrítica a palos, básicamente. Y como los vi venir, dije: pues, falta que me alcances. Y entonces yo salgo corriendo del sitio y bajo por las escaleras del Museo Nacional de Antropología, giro, salgo por la puerta entre los chinos que estaban con su exposición, los japoneses, todos los turistas estadounidenses que venían a ver el museo porque es precioso, que me miran rarísimo porque ven un tipo, un hippie de pelo largo, con morral, mis libros los llevaban en morral, corriendo desesperado, y luego ven que atrás de él vienen dos tíos con palos. Afortunadamente eché a andar mi coche y me piré y ya no volví nunca a la Escuela Nacional de Antropología. Me pusieron papelitos por abajo de la puerta porque uno de ellos sabía dónde vivía yo, pero no pasó a mayores. Esa es la historia, simple y sencillamente, ¿no? Un desacuerdo ideológico que esta gente siempre resuelve así. Así es como funcionan ellos, yo no. Las asambleas que hacían los trotskos eran como las del Frente de Liberación de Judea. No tanto, porque, a ver, sabían controlar asambleas. A ver, la izquierda tradicionalmente sabe perfectamente cómo planchar una asamblea. Es decir, ya la llevas ganada cuando entras. Una de las formas de ganar asambleas es alargarlas. Que la gente se vaya yendo. Yo quiero comer, mamá no me deja, tenemos 20 años, mamá no me dice que a las 10 de la noche tengo que salir. Y al final la gente se va saliendo y solo quedan ellos y entonces votan. Es una de las formas de planchar las asambleas. Yo la primera vez que tuve una bronca bruta con los trotskos, pero bruta, era esto. La policía había detenido a una compañera. Ni siquiera compañera de la escuela, una militante de izquierda de alguna escuela universitaria, y le habían pegado y se la habían llevado. Es gravísimo. Siempre es gravísimo eso. Y entonces, pues, asamblea para un manifiesto protestando por esta horrorosa detención ilegal, ilegítima, todo lo normal. Y lo hicimos. Entonces ya nos pusimos de acuerdo en la redacción y pusimos dinero para comprar un desplegado en el Excelsior al día siguiente. Yo me levanto en la mañana en mi casa, abro el Excelsior y el desplegado es otra cosa totalmente distinta, que llamaba por supuesto a la revolución y a la toma del Palacio de Invierno y bla, bla, bla. Y yo llegué a la escuela echando humo. ¿Qué coño es esto? Es que acordamos otra cosa. Entonces, con lo que me dicen los trotskos, los dirigentes trotskos: es que como la liberaron a las 8 de la noche, pues el desplegado ya no tenía sentido. Entonces lo cambiamos para otra cosa que también sirviera. Con una visión antidemocrática verdaderamente aterradora y angustiante. Y así se las gastaban estos ciudadanos. Era verdaderamente preocupante. Y alguna vez me mandaron a que yo hablara, dijera un manifiesto final en un festival de música. Yo había ido con mi guitarrita a cantar. No, pues vas a hablar tú. No voy a hablar yo. ¿Por qué? Pues porque no. Es que a nosotros ya nos tienen fichados. ¿Y qué quieres que me fichen a mí si yo ni siquiera pertenezco a tu grupo? Yo soy lo que se conocía como un compañero de viaje. Pues no. Esas eran mis historias con los trotskos. Y con los años, sí lo he contado, me encontré al Gato de traje, apoyado en un Galaxy grandote. Es un modelo de Ford bastante lujoso que había hace una pila de años. Me lo encontré allí, le digo: ¿tú qué? Dice: es que ahora soy el chofer del licenciado fulano, que es diputado por el PRI. Muy bien. Pues yo sigo siendo el mismo
el mismo que se opuso a los trotskos en la Escuela de Antropología e Historia. Y no es que sea yo demasiado bueno, sea muy maravilloso y demás, simple y sencillamente soy alguien que cree que los principios son eso, principios.